Vamos a hablar con el licenciado Martín Jorge, por la Universidad Nacional de Rosario, actual maestrando en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, ¿sí? E investigador del programa de estudios de América Latina África, entiendo, me va a corregir si no, ¿sí? Del PEALA de la Universidad de Rosario, ¿sí? Uno de los poquísimos, lamentablemente hay que decirlo, ámbitos de investigación académica de las relaciones sur-sur y de las relaciones en particular África-América Latina, ¿sí? Así que es un placer tenerlo a Martín, ¿sí? Joven, joven, muy joven. No es que te envidiemos ni nada por el estilo. Buenas, ¿cómo va? Pero ¿cómo andás, Martín? Qué Hola, ¿qué placer. tal, Martín? ¿Cómo Bien, estás? bien, todo en orden, todo en orden, sí. Soy joven, todavía me jacto de ello. Nada, sí, como bien vos decías, soy del programa de estudios de América Latina y África, que se engloba en el programa sobre relaciones y cooperación sur-sur, que busca intentar comprender un poco estas dinámicas, ¿no?, del sur global y cómo son las relaciones entre los estados que pertenecen a esta gran periferia que es el sur. Y bueno, yo particularmente trabajo temas vinculados a África, específicamente en el cordón del Sahel, y cómo es que cuál es el juego que tienen los poderes extrarregionales dentro de la región nombrada. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante, pues sobre todo esto, estás estudiando el corazón del programa de hoy, pero el corazón Sí. hoy del panafricanismo, ¿no? Ni más ni menos. Martín, si te tuviera, a ver, si te preguntamos esto, ¿cómo definimos, cómo crees que hay que definir a la Alianza de Estados del Sahel, a la Confederación de Estados del Sahel, ¿sí? ¿Y por qué está generando tanto interés a nivel internacional? ¿Qué se Mira, puede decir ¿Es tan importante realmente? bueno, en primer lugar, un saludo a los dos, unos muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que a raíz de la pregunta que me realizás respecto a la Alianza de los Estados del Sahel, creo que una respuesta preliminar es la de resistencia, ¿no? Intentar resistir generando algún tipo de triangulación entre estos actores internacionales que de alguna manera vienen a generar un cambio en el tablero geopolítico de la zona. Estos estados, que bueno, particularmente son Mali, Burkina Faso y Níger, conforman de alguna manera esta alianza de los estados del Sahel para buscar generar una contención mutua en un contexto donde han habido sucesivos golpes de estados a lo largo de toda la región. Bueno, desde el 2020 tenemos el caso de Mali, el caso de Guinea, Burkina Faso respectivamente, Níger, Chad, Sudán. Entonces, yo creo que si hay una palabra que lo define es intentar generar un marco de resistencia de estos nuevos dirigentes que empiezan a asumir, que tienen algunos objetivos claros. Bueno, yo lo escuchaba recién conversando sobre el caso particular de Ibrahim Traoré. Se genera un esquema de contención y diálogo entre esas partes para intentar mitigar los intereses encontrados con otros actores, tanto del mismo continente africano. Bueno, últimamente estuvo habiendo bastantes problemas entre la CEDAW, lo que vendría a ser la CEDAW, que es una de las comunidades que existe dentro del continente, pero también con actores extrarregionales, como en el caso de África, digamos. Todos estos golpes de Estado vienen a barrer, si se quiere, o intentar generar un borrón y cuenta nueva con cierta tradición francesa muy presente en todo lo que es África Occidental. Martín, ahí justamente que estás haciendo referencia, un poco lo que conversábamos acá, era que, bueno, Mali, Burkina Faso y Níger, bueno, han cortado relaciones con Francia y, bueno, se han acercado a otros países como lo son Rusia, Irán, bueno, incluso Venezuela. ¿Cómo explicás este giro geopolítico? Bueno, que también marca un corte con la historia, ¿no?, de la región, un poco lo que Sí, venís sí, sí, por contando, supuesto. pero bueno, ¿qué hay de este otro lado? ¿Qué hay con esta otra junta, no? No, sí, por supuesto. Yo creo que ahí lo interesante es analizar un intento de cambio o de quiebre respecto a la tradición que se venía teniendo con los gobiernos, digamos, diferentes que se venían sucediendo en Francia.
Francia tiene una tradición muy histórica de presencia en el continente africano, particularmente en África Occidental, digamos, es donde a lo largo de los años fue afincando no solamente su entramado colonial y su entramado administrativo, sino también propuestas, digamos, vinculadas a líneas ferroviarias, a control de minas, muchos ejes vinculados a la seguridad, por ejemplo, estuvieron muy impregnados por la presencia y la participación francesa en territorio, y un poco estos golpes de Estado que si uno se fija en el mapeo, por lo menos yo comentaba, Mali 2020, Guinea 2021, Burkina Faso, bueno, tiene dos en el 2022, Níger en el 2023, Chad, que bueno, ahí es un debate, pero es prácticamente un golpe de Estado en el 2021, Sudán en el 2021, son todos golpes de Estado que se producen o se acentúan o se acelera esta dinámica después de la pandemia. Y acá estos nuevos gobiernos vienen a plantear que no se puede pensar un desarrollo en los estados africanos del Sahel reproduciendo las mismas lógicas de dependencia que se venían teniendo hasta el momento. Entonces, de alguna manera, se empieza a buscar en actores que no son los tradicionales en términos regionales o de la tradición diplomática de estos estados africanos, e intentar buscar cierta alternativa en el plano internacional, y ahí aparecen algunas opciones bueno, que son un tanto atractivas, como es el caso de la Federación Rusa, también planteando que un Estado un gobierno que asume el poder a través de un golpe de Estado tiene ciertas, digamos, condicionantes a la hora de instalarse internacionalmente, no cualquier Estado reconoce a ese gobierno de facto, y Rusia en ese sentido no tiene muchos resquemores, y si es que existe cierta coexistencia de intereses o existe algún margen para la cooperación, no habría problema alguno. El caso de Burkina Faso, por ejemplo, y siguiendo con la lógica que ustedes hablaban, es bastante emblemático, porque, por ejemplo, cuando se produce el golpe de Estado, en el cual asume Ibrahim Traoré, estábamos cerca a la convocatoria de una de las cumbres que empezó a hacer hace poco Rusia, que es la cumbre Rusia-África, que se viene haciendo hasta ahora en Sochi, en Rusia, donde convocan a distintos líderes africanos, y una incógnita era si se convocaba o no se convocaba al gobierno de Ibrahim Traoré, y no solamente se lo convocó, sino que se anunció la inauguración de la embajada, digamos, la restitución de la embajada en Burkina Faso, lo cual fue bastante emblemático para el país. Y así como está ese ejemplo, hay un montón de otros vinculados se produce el golpe de Estado, y dentro de los meses subsecuentes se producen acuerdos de asistencia militar, acuerdos de cooperación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, acuerdos de compraventa de armamento. Entonces, acá se mezclan dos factores para responder definitivamente a tu pregunta. Por un lado, la búsqueda de un respiro internacional por parte de estos actores que asumen en el marco de un golpe de Estado y que están condicionados por su condición no democrática, si se quiere. Y por otro lado, Rusia, que abraza, digamos, la aparición de este tipo de actores que ponen un límite a la presencia, digamos, tradicional francesa, y se inclinan por Moscú, por el caso del Kremlin. Así que un poco eso va por ahí, me parece. Martín, ¿qué papel le está jugando Rusia? O sea, o si se quiere, digo, más allá del papel, digo, ¿qué intereses tiene Rusia? Digamos, al revés de la contrapartida, que está muy bien explicada, digamos, de por qué estos países buscan a Rusia y qué está buscando Rusia en ese sentido. Mira, los intereses de Rusia son bastante diversos, y con la guerra entre Rusia y Ucrania, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta situación, digamos, ha ido cambiando. Por un lado, los intereses primarios están vinculados a poder trabajar codo a codo en materia de seguridad. O sea, todos los estados que iba nombrando, en general todos los estados del Sahel y del norte de África incluido, tienen problemas vinculados a la seguridad por la existencia de grupos paramilitares como lo son las organizaciones yihadistas, problemas con el terrorismo islámico. Y además de esto, también son estados que tienen recursos minerales e hidrocarburíferos muy importantes, son muy ricos en recursos naturales, y un poco en esos dos elementos es donde Rusia observa una brecha donde cooperar con estos nuevos actores.
Por ejemplo, en el caso de la cuestión de la seguridad, aparecen las ofertas vinculadas al acuerdo de asistencia militar, a la compra-venta de armamentos, y en el caso de la extracción de minerales y de hidrocarburos, viene acompañada de una serie de ofertas de acuerdos de intercambios comerciales, porque también tenemos que entender que Rusia intenta sortear un poco estas sanciones internacionales que pesan sobre su economía después del conflicto y de la invasión a Ucrania eh, hace ya prácticamente 3 años. Entonces, yo creo que los motivos de Rusia en el territorio se mezclan entre la necesidad de tener cierto respiro diplomático y poder contar todavía con algunos pequeños aliados en distintos planos globales, ¿no? No olvidemos que Rusia no deja de tener una añoranza a aquella, no sé si restitución, porque no es el deseo de restituir la Unión Soviética, pero sí de restituir su participación en distintos tableros geopolíticos globales. Y África, para Rusia, es una pieza, como también lo es para China. Y observa que en África hay un repliegue no solamente de Francia por estos nuevos gobiernos, sino también progresivamente de Estados Unidos, de distintos actores europeos que tenían una historia, una legitimación y una actividad muy, muy intensa sobre el continente. Entonces esta oportunidad es vista como una salida de aislamiento, pero también con intereses particulares en seguridad y en materia prima. Muy interesante, Martín. Che, ¿y China? Y Molestándote bueno, con actores extrarregionales. ¿Y China juega? bueno, ¿No está y el jugando? caso chino, para mí, bueno, justo estoy escribiendo un trabajo de investigación para presentar ahora en el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, donde como intento ver cuáles son las diferencias, ¿no? Y creo que una de las diferencias que existen entre ambos actores en su vinculación con el orden internacional liberal, pero también con su participación particular en el continente africano, es que Rusia es mucho más polémica con sus movimientos geopolíticos al interior del continente, y China en ese sentido intenta ser un poco más cautelosa y un poco más medida. Digamos, China sí ha tenido lazos de cooperación y de acuerdos vinculados a principalmente infraestructura, no tanto vinculado a la seguridad, pero sí a infraestructura logística dentro del territorio, dentro de los dos estados africanos. Infraestructura clave vinculada a la exportación de materia prima, eh, también infraestructura mucho vinculada al tema de los ferrocarriles, también infraestructura relacionada con las nuevas tecnologías. Eh, Siguen dos vertientes diferentes, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, Rusia es mucho más conocida en el continente africano por el lugar que tiene el grupo Wagner y las empresas militares privadas rusas, que lo que se conoce sobre las empresas militares privadas chinas, que también tienen cierto grado de activismo, por ejemplo, en Israel. Ujú. Sin embargo, como digo, o sea, el activismo ruso en el continente es mucho más polémico, no solamente por los actores con los que se relaciona, sino por los tipos de acuerdos y convenios que se firman, digamos, de cooperación y asistencia militar, de, de ayuda en logística, en los contraataques a los grupos militares y paramilitares rebeldes y también vinculados al terrorismo islámico, mientras que China va por la senda de acrecentar la cooperación económica, buscar canales de cooperación en el área de infraestructura, líneas nuevas de financiamiento, tienen como dos dinámicas que son geopolíticas, pero que manejan como que distintos termómetros, si se quiere. Un poco en función de lo que vas describiendo y cómo se van generando estas alianzas, bueno, ¿es posible, digamos, que se vaya transformando el mapa político de África y que de alguna manera este tejido de alianzas sirva de ejemplo para otros países y que empiece a suceder otra cosa en el continente, en la región? Yo creo que el continente se encuentra un poco más fragmentado que nunca. La situación del Sahel es una situación súper particular, súper regional,
donde los intereses, inclusive de los nuevos gobiernos militares, no convergen de manera mutua en todos los casos. Los actores del norte de África no están, no sé si miran con la misma prioridad lo que sucede en el Sahel, pero a la vez los actores del centro de África sí se encuentran preocupados por cuál es la situación que así va evolucionando, pero a la vez se están produciendo cada vez mayores acrecentamientos en los conflictos y en las tensiones dentro de República Democrática del Congo, con Ruanda, con otros actores, digamos, locales, que hace que cada sector y cada parte del continente tenga una agenda que realmente es muy diversa. Y la realidad es que Sudáfrica, que era un actor que de alguna manera tradicionalmente marcaba cierto liderazgo, ha perdido un poco el motor de líder dentro del continente, también a luz de los últimos resultados electorales, la necesidad de conformar una alianza y que no solamente sea el ANC el partido que se imponga, digamos, en el resultado electoral. Entonces, yo veo que esta alianza de Estados del Sahel es una alianza que es coyuntural, que es una alianza de momentos. Yo no sé si es que esto se va a poder reproducir a lo largo y ancho del continente, pues realmente es un continente que está atravesando un alto grado de efervescencia geopolítica, lastimosamente poco estudiado y con muy poca atención por parte de la disciplina, digamos, de las relaciones internacionales, porque es donde creo yo se está jugando algunas de las grandes piezas vinculadas a la geopolítica de la transformación del orden internacional. O sea, hoy en día, si uno observa el mapa africano, China es el principal socio comercial de todos los actores. Rusia tiene una preeminencia en la materia de seguridad en la mayoría de los estados africanos. Los golpes de estados cada vez aumentan, cuando en un momento, según los índices, África había logrado cierto grado de mejora. Cada vez hay más enfrentamientos entre algunos procesos de integración y entre los actores que forman parte de esos procesos de integración. Entonces, es medio compleja la situación para pensar que esto, particularmente esta alianza, por ejemplo, pueda reproducirse en otras áreas del continente de manera constante. Claro. O sea que un poco en tu diagnóstico sigue estando todavía muy la preeminencia de lo fragmentario por sobre la unidad panafricana. Sí, ¿no? sí. Bueno, es interesante también Me parece. para comprender el proceso y la complejidad que tiene todo este Me parece proceso en que África sí. Occidental. Y en este sentido, por ejemplo, respecto a eso, lo de las tendencias fragmentarias y no fragmentarias, acá Rusia también tiene una posición particular. El eslogan de Rusia para aproximarse hacia África es soluciones africanas para problemas africanos, planteando que el eurasismo, que es esta posición que sostiene, digamos, Rusia como carácter bicontinental, ¿no? Rusia es un estado casi continente que se esparce entre Asia y Europa, plantea, bueno, el eurasismo es hermano del panafricanismo. Y es hermano del panafricanismo en tanto no tiene vinculación colonial directa con el continente, o sea, Rusia no forma parte del memorable Congreso de Berlín, no tuvo colonias formales en el continente africano. Digamos, propone Rusia las relaciones de Moscú como unas relaciones hasta casi par, digamos, no habla de cooperación sur-sur, por supuesto, pero sí habla de alianzas estratégicas y de hermandad entre el concepto como tal, y lo dice explícitamente, de panafricanismo con el concepto de eurasismo. Y eso es un aspecto que me parece más que interesante, digamos, para analizar. Pero no revierte esa situación, la tendencia fragmentaria que estamos viviendo en el Por continente en supuesto. general. Continente Por complejo, supuesto. ¿no? Digo, ¿cuántos países? Son Sí, 50 y tantos países, digo, ¿no? sí, 50 y tantos países, y la realidad es que la dinámica cada vez es más diversa, con actores que empiezan a aparecer que también son un tanto disruptivos. Por ejemplo,
El grupo Wagner que yo nombraba hace un rato, bueno, la tesina de grado de mía la trabajé sobre el rol del grupo Wagner en República Centroafricana. Y el grupo Wagner es una empresa militar privada de origen ruso que se ha esparcido por prácticamente la mayoría de los estados del Sahel y ahora también, no ahora, sino hace ya desde el 2018 en adelante, en República Centroafricana. República Centroafricana, si bien no es parte del Sahel, sí comparte muchas dinámicas y a la vez, a mi entender, es una puerta geopolítica hacia África subsahariana, donde Rusia todavía tiene algunas cartas, considero yo, que jugar. Y, por ejemplo, la aparición de estas empresas militares privadas que están en constante ebullición en el continente, yo no sé si han tenido el debido tratamiento por parte de, por ejemplo, la Unión Africana, de intentar abordar institucionalmente esta situación o intentando generar nuevas interpretaciones o marcos regulatorios del derecho internacional, por lo menos regional o continental, para poder dar respuesta a estas nuevas prácticas y dinámicas de poder que son híbridas, que son prácticas muy grises, que se desplazan entre lo privado y lo público, son civiles pero son militares, donde es militar pero es asistencia, donde es público pero es secreto, es como, yo creo que falta todavía eh, bastante en materia de construcción de agenda como para pensar esta solución hacia de la situación fragmentaria que atraviesa. Muy interesante, Martín, muy interesante de verdad. Y en ese sentido, y pensando más el vínculo sur-sur y las relaciones en el marco del sur global, las relaciones de África y América Latina, ¿qué puentes estratégicos crees que son factibles de emprender? ¿Cómo está siendo ese vínculo América Latina y África? Entiendo que Brasil es un país que juega en el continente africano, quizás probablemente es el país que Sí, más juega en África de toda América sí, Latina. Digo, pero más allá de lo simbólico, porque recién repasábamos una foto que sacudió el mundillo de las relaciones internacionales, ¿sí? Esa foto entre Nicolás Maduro y Ibrahim Traoré, un poco señalando el sí, contorno del proyecto. Digo, claramente nos señalaba el contorno del sí, sí, por proyecto supuesto. burkinés en posición de gobierno, digo, pero más allá de lo simbólico, ¿cuáles son los puentes estratégicos, materiales, económicos, políticos concretos que fortalecen y fortalecerían esa relación sur-sur, en particular con los países del Sahel, pero no solo en particular a ellos, digamos, de los vínculos generales entre África y América Latina? Digo, ¿cuáles son? ¿Qué tendríamos que Bien. apuntar nosotros como Argentina? Un poco Mira, eso. hay varios elementos. En primer lugar, es cierto que Brasil es el actor que ha desplegado con mayor intensidad una política exterior con ciertas estrategias dirigidas particularmente hacia el continente africano para intentar comprender su diversidad, su vastedad y para poder estar presente en diferentes planos de su agenda. Argentina año a año, digamos, se ha ido replegando de ese proceso y ha ido perdiendo muchísimo protagonismo, si es que en algún momento nunca llegó a tener protagonismo, digamos, pero perdió muchísimo peso a la agenda africana dentro de la política exterior argentina. Ya era un peso relativo y hoy en día es un peso nulo. Yo creo que hay un montón de tramos, digamos, donde todavía hay algo que aportar. En primer lugar, en materia de cooperación agrícola y científico-tecnológica. Hay un montón de estados africanos cuyas economías dependen principalmente de la producción primaria, digamos, de los granos, de la producción de granos, de la producción y el tratamiento del algodón, del trigo, por ejemplo, de distintos cereales, inclusive la guerra entre Rusia y Ucrania, este conflicto tuvo sus consecuencias directas en economías que ya no podían exportar sus granos hacia ninguno de los dos actores. Había algunos actores que centralizaban la totalidad de su comercio de granos con Rusia y Ucrania. Eh,
Y la realidad es que América Latina tiene una amplia experiencia en aplicación de tecnología y conocimiento en el área de agricultura que creo que podría tener cierta conexión con las necesidades de desarrollo territorial que hoy en algunos lugares tienen los estados africanos. Yo particularmente considero que en el Sahel no existe hoy por la condición en la cual están estos gobiernos, digamos, son todos gobiernos de facto que asumen a través de golpe de Estado, muchos márgenes de cooperación, salvo en algunos casos particulares, como es el caso de, digamos, de Venezuela, porque la realidad es que en Argentina, si bien es un consenso que año a año se ha ido deteriorando progresivamente, hay un gran respeto por la institucionalidad democrática, y no observo ni que Brasil ni que Argentina, bueno, Argentina mucho menos en la actualidad, eh, pero que se puedan jugar alguna ficha específicamente en el Sahel por lo complejo que está el tablero geopolítico hoy. Pero en el sur del continente, en Sudáfrica, en Mozambique, en Zimbabue, en República Democrática del Congo, en Angola, hay un montón de oportunidades vinculadas a la cooperación científico-tecnológica en el área de agricultura. Y tampoco tenemos que olvidarnos que nosotros como Argentina también tuvimos una política muy intensa en cooperación científico-tecnológica vinculada a la energía. Por ejemplo, Egipto, la primera central nuclear de investigación que tiene Egipto, que es, si no me equivoco, está entre las primeras tres del continente, es una central nuclear que se inaugura en la década de los 90 con fines de investigación en el marco de un proyecto de cooperación con el INVAP argentino, con esta empresa mixta, digamos, público-privada que tiene la Argentina vinculada a la cooperación y al desarrollo energético nuclear. Eh, Inclusive hay un montón de fotos muy emblemáticas de la participación argentina y la inauguración del reactor de investigación nuclear en Egipto por allá por los 90. Y esa es una tradición científico-tecnológica que considero yo se debería retomar. Ni hablar en materia sanitaria, o sea, yo creo que los estados latinoamericanos han tenido durante muchos años una tendencia muy importante a mirar hacia Europa y además de Europa a mirar hacia los Estados Unidos en materia de posibilidad de intercambio, posibilidad de cooperación, posibilidad eh, de, de asistencia y de mesas de diálogo, y no ha mirado a su costado, a un gran continente que, si bien tiene muchas dinámicas, son eh, mucho más intensas, digamos, no tenemos los mismos problemas en materia de seguridad, ni tenemos los mismos problemas en materia de seguridad alimentaria, o sea, hay varias diferencias que salvar. Hay muchas áreas que sí son sensibles y son comunes. Inclusive, por ejemplo, las opacas está completamente desarticulada. Las opacas era una de las zonas de cooperación que intentaba articular intereses respecto a todo lo que es el Atlántico. Y eso ha quedado completamente relegado. Y creo que es algo que se debería retomar. Las opacas es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. En este Ahí te perdimos la voz, El último, las Martín. últimas palabras. Ahí está, las No, últimas no, palabras, Martín. lo de zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, Ujú. acá. Y ahí hay un área de cooperación que también está vinculada a la seguridad argentina con la cuestión Malvinas, por ejemplo, que es un área que se debería retomar. Muy interesante, muy interesante. No, muy, muy bueno el recuento, ¿no? De comprender la cuestión de producción agropecuaria, la cuestión de energía, la cuestión sanitaria como elementos de esa posibilidad de un intercambio sur-sur provechoso para ambas regiones, ¿no? Parece que es bien interesante ese recuento que estabas haciendo, Martín, así que un espectáculo en ese sentido. ¿Alguna cuestión más, Eli, que nos estemos... No, agradecerte, por supuesto, Martín, por el tiempo, por conectarte, No por sé. compartir tus análisis y bueno, seguramente estaremos molestándote? conectándonos. Sí, obvio, cuando ustedes lo necesiten me avisan. Bueno, muchísimas Quedamos gracias. en contacto. Gracias.
A ustedes, abrazo.